recibir a Maribel García Benítez, psicóloga, mentora de transformación personal y profesional y reconocida como Top Voice en LinkedIn. Maribel es la creadora del método Garben Juntos, un enfoque innovador en 7 fases que ayuda a profesionales y organizaciones a redescubrir su autenticidad, potenciar sus valores y fortalecer aquello que los hace únicos. Hoy viene a compartir con nosotros como transformadora de entornos profesionales en espacios más humanos, equilibrados y conscientes. Bueno, Maribel, bienvenida. Un verdadero lujo tenerte aquí con nosotros hoy. Hola, Paul, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Encantados, ya lo sabes. Bueno, vamos a empezar con una serie de preguntas que tenemos preparadas para ti, que creemos que es del interés de nuestros seguidores. Como sabes, las empresas luchan para atraer el talento en un mercado altamente competitivo. ¿Qué estrategia recomiendas para diferenciarse en la captación de ese talento? Pues mira, yo creo que estamos demasiado enfocados a mirar hacia afuera, tanto a nivel individual como a nivel sistémico. Es decir, las organizaciones tienden a mirar hacia afuera para ver qué es lo que hay que hacer, para ver cuál es esa estrategia que ahora todo el mundo está implementando o qué tenemos que hacer como organización y tiene mucho más que ver con esa imagen, tanto a nivel marketing para los clientes como a nivel empleador para atraer talento. Y creo que es el momento perfecto para cambiar esa mirada y enfocarnos hacia adentro, es decir, mirar mucho más lo que está pasando dentro de nuestra casa, dentro del sistema, dentro de lo que es la familia, la organización, porque entendiendo bien quiénes son las personas que componen ese sistema, esa familia, podemos entender mucho mejor quiénes somos, cómo conectarnos y sobre todo cómo mostrar hacia afuera esa cultura que tenemos que mostrar para atraer realmente el talento que conecta y que tenemos que atraer. Con lo cual yo creo que la mejor estrategia sería apostar por el autoconocimiento de la organización. Voy a coger el concepto que es más individualista, pero para extrapolarlo a lo que es el conjunto de las personas que forman la empresa, para poder armar realmente una estrategia que nos identifique, que nos haga ser nosotros mismos y poder trabajar desde lo que somos para atraer a quienes pueden conectar con nosotros. Perfecto. Bueno, hay una fase, digamos, cuando se recibe ese talento, ¿no? Que es el conocido como onboarding, ¿no? Ahora mismo está mucho de moda, hay muchas digitalizaciones, pero aquí mi pregunta para ti es que cómo pueden las empresas mejorar la experiencia de empleado, ¿no? En esta primera fase, ¿no? Del entorno de organización. Has hablado de esa cultura interna, ¿no? ¿Cómo se puede lograr eso en un proceso de onboarding que el empleado lo pueda captar plenamente, ¿no? Bueno, el proceso de onboarding siempre se cree, o erróneamente yo creo que se tiene en cuenta como el día de la incorporación de la persona, ¿no? Es como el darte la bienvenida y el abrirte la puerta y, bueno, pues qué bien que estés aquí, ¿no? Pero que se ciñe a un día o a unos pocos días. Yo creo que un proceso de onboarding empieza bastante antes y acaba bastante después, porque digamos que un proceso de onboarding tiene que acabar cuando la persona es prácticamente autónoma e independiente en su puesto de trabajo, con lo que eso tarda unos meses. De hecho, se estipula que alrededor de los 6 meses, o sea que un proceso de onboarding no es te abro la puerta y que este es tu sitio y poco más, ¿no? Que es lo que estamos más acostumbrados a ver, desgraciadamente. El proceso de onboarding tiene que tener ese mimo y ese cuidado que, que las personas cuando empiezan en un puesto nuevo pues merecen porque nos van a traer su frescura y su ilusión. Así como le damos la bienvenida cuando le comunicamos que ha sido seleccionado, ahí es cuando empieza realmente el proceso de onboarding y escuchar a la persona. Esto es como, siempre comparo como una relación de pareja. Al final se trata de que haya una buena comunicación entre ambas partes y creo que el proceso de onboarding consta de dos miradas importantes.
por un lado, ser honestos y contarles realmente desde el principio quiénes somos, qué va a esperar, qué puede esperar con nosotros, qué es lo que esperamos nosotros de esa persona, cuáles son los objetivos que queremos conseguir juntos, qué es lo que necesita de nosotros, es decir, preguntar y comunicar. Y creo que en esa fase es cuando mejor podemos trasladar todo lo que pueda necesitar esa persona. Evidentemente, cada persona es un mundo y creo que aquí Ujú. hay dos elementos base. Uno es lo que nosotros podemos establecer como estructura lineal para todos los procesos y luego entender cómo cada persona lo podemos hacer de una manera mucho más personalizada para que evidentemente hagamos de ese proceso de incorporación algo realmente válido y diferencial, porque si no, al final también parece esto todo mucho más frío y estamos intentando captar la parte más humana en un proceso de onboarding como este, ¿no? Yo creo que se trata de mezclar la honestidad de la empresa desde el principio, que hemos tenido esas Ujú. entrevistas X y mostrando esa autenticidad y esa verdad en este proceso de incorporación, y luego preguntar, preguntarle a la persona qué es lo que realmente necesita, poder hacer ese acompañamiento con las diferentes personas que van a participar a lo largo de esos primeros días, semanas o meses, para que haya un encaje lo más adecuado posible. Así que yo creo que se trata de comunicarse, de entender bien quiénes somos para trasladarlo y preguntar a la persona qué es lo que realmente necesita. Perfecto, perfecto. Bien, hay algo ahora que salgo un poco, luego volvemos más a lo que es la parte interna de organización, pero bueno, como sabrás, se está hablando, si no ya queda poquito, para la implementación de la jornada de 37 horas. ¿Cómo crees que esta reducción puede afectar a la percepción de la empresa como empleado atractivo? Es decir, esto para el área de recursos humanos es un problema, como algunas instituciones dicen, o simplemente es una manera de gestionar los equipos de una forma más quizá flexible o apoyándolos más. A ver, es que esto es tan subjetivo porque cuando generalizamos a todas las empresas, esto es como cuando lo del teletrabajo, ¿no? O sea, Exacto. hay empresas que te dicen, no, aquí no se puede teletrabajar, llega un COVID y hay que adaptarse como sea. Mm, tampoco podemos decir que todas las empresas pueden hacer teletrabajo ni que a todas las empresas les va a beneficiar o les va a perjudicar esta reducción. Em, Todas las estrategias o todas las iniciativas que generalicen a todas las empresas creo que van a ser peculiares, Ujú. si no polémicas, porque al final, como estábamos hablando de un proceso de onboarding personalizado, pues al final cada empresa es un mundo. Entonces, es como decirle a todas las familias que todos van a recibir lo mismo o que todos somos iguales. Uf, o sea, sí y no. Hay una serie de condicionantes que es muy difícil, entiendo, que a nivel administrativo, pues se pueda generalizar, o sea, se pueda diferenciar, al contrario, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un tema complejo porque decir que va a ser algo beneficioso para todos, pues depende, que va a perjudicar, depende. Personalmente pienso que cuanta más flexibilidad aportemos y cuanto más nos ayude a alinear vidas personales y profesionales, mejor. Pero evidentemente tampoco por eso no me quiero, no es que no me quiera mojar, pero me parece difícil eh, teniendo en cuenta que cada empresa tiene unas características diferentes. Las empresas que están más digitalizadas, que están más automatizadas, que tienen procesos donde haya esta flexibilidad, va a ser más fácil. Y las empresas que no están ahí todavía, vamos a ver, tampoco tiene que ver todo con esto, sino con el hecho de que haya una eh, fácil, o sea, que se entienda cuál es la tarea y cuál es la persona. Es decir, tenemos que encajar cuáles son los objetivos de la empresa, qué necesitamos para llevarlos a cabo y al final olvidarnos un poco de lo que tenemos en la cabeza, que es lo que ha funcionado para las empresas hasta hace relativamente unos años, que es, yo quiero conseguir esto, tenemos tantas horas para los empleados, vamos a contratar a tantas personas y este es tu sitio, esto es lo que tienes que hacer y durante tantas horas vamos produciendo.
ya no tenemos que pensar desde esa manera. Yo creo que Sí, tenemos que transformar la mirada completamente distinto. Es decir, partiendo de la base de unos objetivos para la empresa, cuál es el talento que hay por ahí, independientemente de las horas que nos dediquemos a ello, es aunar, o sea, juntarnos para conseguir ujú, esos objetivos. Y por eso tenemos que tener muy claro qué es lo que quiere conseguir la empresa y de qué talento disponemos. Y a partir de ahí, creo que el tema de las horas, no vamos a decir que no tiene importancia porque la tiene, evidentemente, y tiene que ver con todo lo que la implicación y la rentabilidad y la productividad, pero creo que tiene que ser más un aliado que no un elemento de discusión, ¿no? Y siempre ha exacto. sido un poco al contrario. Exacto, exacto. Bien, hablando un poco, bueno, si me permite decirlo, esa flexibilidad, ¿no? De hecho, las nuevas generaciones, o sea, buscan cada vez más propósitos y flexibilidades dentro del trabajo, ¿no? Entonces, mi pregunta es que cómo pueden las empresas comunicar sus valores de forma efectiva, ¿no? Para atraer y retener el talento en base a estas nuevas generaciones que vienen, que buscan estos beneficios para ellos, más que bien que beneficios, que son como normas, ¿no? Mm. Bueno, yo creo que estas nuevas generaciones ya no lo tienen como un condicionante, es decir, va incorporado en ellos en su forma de vivir, de pensar, de relacionarse con el trabajo, con la empresa. Entonces, tienen claro, entre comillas, o por lo menos es lo que se ve, ¿no? Esas son generaciones que comparten más esos condicionantes a la hora de escoger dónde trabajar y lo que tiene que hacer la empresa es básicamente lo que hablábamos al inicio. Para atraer el talento que necesito o que conecta más con quienes somos, Ujú, pues tengo que saber quién soy. Y eso significa hacer un proceso interno de identificación. Y siempre digo que normalmente las personas que suelen estar arriba generan esa cultura básicamente en cascada. Podemos trabajar con el resto de la compañía, tanto si es una empresa pequeña como si es más grande, a diferentes niveles, para entender de quiénes estamos en esta empresa. Pero evidentemente las personas que toman decisiones estratégicas son las que van a, de alguna manera, guiar esa estructura. Y se suele decir, ¿no?, que todas las empresas, sus componentes, sus integrantes, sus personas, suelen ser o siguen un poco la estela de la persona que está arriba, en el sentido de que es el que ha ideado todo esto, el que toma las decisiones y el que va guiando al equipo. Con lo cual es importante que esa persona o esas personas entiendan la responsabilidad que eso significa. No nos podemos diferenciar de quienes somos como personas, tengamos el cargo que tengamos, porque pensamos como pensamos, sentimos como sentimos, nos relacionamos y tomamos decisiones en base a quienes somos como personas. No nos disfrazamos como profesionales cuando nos ponemos el traje de CEO o de responsable de o lo que sea, no. Entonces, esa responsabilidad la tenemos que tener muy presente a la hora de entender que nuestra empresa, nuestra cultura como empresa, va a estar muy impregnada de todo eso. Con lo que es importante identificar esa parte de la organización y generarla de forma consciente y voluntaria, entendiendo cuáles son los valores, cuál es la misión, cuál es la visión, que sí, que la vemos muy claramente en las webs de todas las empresas, pero muy pocos me saben decir realmente a nivel misión, visión y valores qué les representa. Y cuando en una empresa la gente, lo que son los integrantes, no tienen claridad con eso, tenemos un problema, porque al final cada uno va un poco hacia donde puede y cómo lo interpreta. Y cada persona es su padre y su madre y ahí tenemos un pequeño conflicto. Por lo cual es importante entender quiénes somos nosotros en conjunto para poder atraer a esas personas que demandan que les comuniquemos todas esas cosas para poder escoger de forma transparente, porque si no nos vamos a basar en lo que antiguamente eh, teníamos en mente para escoger, ¿no? ¿Cuánto me vais a pagar? ¿Cuántos días de vacaciones voy a tener? Y poco más. exacto. Y hoy en día eso no es suficiente. Muchos aspectos. Te pongo un ejemplo muy tonto. Yo hace un montón de años en una empresa nos ofrecían
tickets de guardería a los empleados y creo que había un 80% de personas que no teníamos hijos y era como ridículo Sí, y es como no estás entendiendo ni estás escuchando a quienes estábamos dentro de la empresa, con lo cual es importante entender todas esas cosas y tener claridad para poder exportarlo y que la persona que está fuera pueda entender por qué quiere trabajar con nosotros más allá de lo que va a venir a hacer, ¿no? exacto, exacto. Pero un poco lo que hablabas, quería mencionar el concepto, el cultural fit, que parece que ahora pues algunas empresas están asociando. Entonces, aquí se me ocurrió una pregunta de decir, bueno, ¿qué es lo mejor, no? Entiendo que es un equilibrio, pero claro, ¿cómo equilibramos esa contratación? ¿En base a los valores o en base a la diversidad de los equipos? O un híbrido, un entremedio, ¿no? Me vuelvo al ejemplo, cuando tú estás pensando en por qué estás con tu pareja, habrá cosas, o sea, no existe la pareja perfecta y es complicado, ¿no? Algunas estarán más basándose en ese proyecto de vida, otros estarán pensando yo no puedo estar con alguien que no piense igual o yo no puedo estar con alguien que, yo qué sé, hay un montón de decisiones personales Ujú. que cada sistema, cada familia, cada pareja lo decide. Pero lo tienen que comunicar para que ambas tengan esta decisión conjunta. En las empresas sucede un poco lo mismo. Al final es como empresa decidir qué es lo que nos va a hacer escoger a las personas de una determinada manera. Cuando nos basábamos en yo necesito a alguien que haga esto, esto y esto y esto, la persona entraba muy poco en esa descripción y ese era un gran error. Hoy en día incorporamos mucho ya cómo es la persona porque entendemos ese, lo que decías, ¿no? Es encajar la cultura desde, Ujú. o sea, más allá de que una persona venga a trabajar a nuestra empresa, ostras, es que nos pasamos un montón de horas trabajando. ¿Qué menos que entender por qué, teniendo dos ofertas de trabajo, la persona va a decidir más allá de lo que hace y lo que cobra, aspectos que para ella son importantes? Entonces, no tenemos que adaptarnos a lo que quiere el otro, porque al final eso va a generar una factura para la parte que está cediendo sin mirarse a sí mismo, sino que tenemos que encontrar ese mix que nos haga sentir bien a la persona que está tomando esa decisión y encontraremos la manera de que aquello que no nos gusta tanto, saberlo encajar mucho mejor. Entonces, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber rarezas o rozaduras, pero la empresa, desde la perspectiva de atracción y de contratar, creo Ujú. que es importante que se fije en primero mirarme a mí, entender que es importante para mí y compartirlo. No conectamos con el éxito, lo profesional. Hay un montón de cosas que podemos admirar y que podemos respetar, pero conectamos con aquello que es auténtico y para eso tenemos que mostrarnos. Las empresas tienen que conocerse para atraer a las personas desde esa versión más auténtica. Y yo creo que los jóvenes entienden muy bien esa idea de no podemos gustar a todo el mundo, voy a mostrarme como yo soy y realmente atraer a aquella gente que vibre con lo que somos nosotros. Esa idea antigua de vamos a escuchar qué es lo que se demanda para ponernos el traje de que somos muy jóvenes y muy guays y así atraer a todos esos, eso lo podemos mantener un tiempo, pero al final cada uno es como es. Por eso es Exacto. mejor entender que habrá gente que conecte con nosotros y gente que no, pero a la larga es más interesante mantener una relación desde esa honestidad, ¿no? Tanto personal como profesional. Exacto, exacto. Perfecto. Te voy a hacer dos preguntas más. La penúltima es un poco a ver si podemos dar un consejo, sí que es difícil, o sea, aquí hay muchas variables, pero sí que en el proceso de selección o el proceso de contratación, ¿no? ¿Cómo podemos evitar el famoso ghosting que está apareciendo ahora también? Y también, ¿cómo podemos hacer que el proceso de selección sea más humano, ¿no? A veces nos encontramos con procesos de selección donde carece esa parte, digamos, más humana, ¿no? De que, pues, como desde el punto de vista del candidato, saber más, sentirse
acompañado. Entonces, esto sí que es verdad que esto está cambiando y me gustaría saber tu opinión o tus tips acerca de estos procesos, ¿no? Hablabas de toda la cultura de empresa, creemos que eso también es importante en esa primera fase, ¿no? De cómo llevas el proceso de selección. Al final, para mí siempre ha sido algo tan lógico, de sentido común, que nos salimos a veces del contexto, de empresa y profesional, lo hablamos a nivel personal y todo tiene sentido, ¿no? Entonces, hablamos en un diálogo de tú a tú y entendemos muy bien cómo podemos relacionarnos para, que esto mejore. Y yo lo extrapolo siempre a la empresa de la misma manera. Yo tengo mucho conflicto cuando me cuestionaba tanto las cosas, em, ¿cómo se tiene que hacer esto? Y entonces preguntas a todo el mundo y dices, alguien será el más sabio de todos que me diga cómo se tienen que hacer las cosas. Y ese sabio habrá aprendido de alguien y esto, ¿quién lo inventó, no? Y entonces siempre me producía mucha curiosidad pero ¿quién ha inventado esto para que lo hagamos tan mal? O sea, era una sensación de las entrevistas tienen que ser con estas preguntas y así, y súper riguroso, y es hasta que dije, lo estamos haciendo fatal, fatal. Y desde la perspectiva de humana, o sea, no concibo todavía como, o sea, no es que tú me hagas la pregunta, pero evidentemente me la Sí, sí, haces sí, porque el problema sigue ahí. O sea, exacto. tenemos todavía un dolor que no se ha entendido. O sea, creo que cada uno sigue mirándose a su ombligo, entre comillas, porque los empleados y los candidatos siguen sintiendo que hay mucho silencio, que no hay una relación cercana, que no hay Ujú. respuesta, que no hay feedback, que no hay comunicación, ¿no? Y al contrario, también se percibe pues que los candidatos no existen, que no hay talento. Yo cuando digo según qué cosas pienso, ¿cómo podemos todavía estar aquí, no? Em, Sigo en el mismo ejemplo. Creo que tenemos que aterrizar esto para, desde un, o sea, hacer que esto sea muchísimo más personal. O sea, es romper con esa idea de esto cómo se tiene que hacer. No, es cada persona eh, quiere tener buenas relaciones, quiere que haya comunicación al otro lado. Es desde el nivel individual, por eso digo que al final el sistema lo tenemos que generar desde dentro de Exacto. las personas que estamos trabajando en la empresa, los de recursos humanos, los de employer branding, el CEO, la cultura la hacemos todos y Ujú. creo que es importante que rompamos un poco con todas estas ataduras de no, esto se tiene que hacer de una determinada manera, porque claro, yo recuerdo un ejemplo de una compañera con la que trabajaba en el departamento de selección. Yo era de las que entendía que las personas que venían a hacer una entrevista bastante nerviosas venían como para que hagamos aquello mucho más tenso y más rígido. Yo me acercaba y si había eh, pues la posibilidad de dar 2 besos, un abrazo, y si no, lo que la persona necesitara, sentarnos como si fuéramos a tomar un café, porque esto es una relación de a 2 que nos vamos a compartir cosas para ver si conectamos. Y tenía una compañera que ella decía que cuando ella hacía una entrevista se ponía como muy profesional y que ella siempre daba la mano, pero además en plan distancia, porque eso es ser profesional. Recuerdo cuando me fui de allí que me dijo que eso era, había sido una cosa que había cambiado gracias a mí porque había entendido, quizás no sé qué adjetivos pudiera utilizar ella, pero que a Sí, mí me sí, parecen incomprensibles desde el punto de vista humano, cuando además estamos hablando de que recursos humanos debería ser la parte más sí, humana de la sí, empresa, sí, ¿no? sí, La más totalmente. cercana, la que acompaña a las personas, la que escucha más y desgraciadamente tenemos que escuchar muchas cosas que van al contrario de eso. Por lo cual, yo pienso que tenemos que romper esa idea de que las cosas se tienen que hacer de una manera súper profesional, no vaya a ser que, no, es eh, abrirnos mucho más, comunicarnos desde la autenticidad, entender que más allá de que la empresa me diga que hay una serie de normas, yo cómo me siento si tengo que decir, mira, tengo que leerte todas estas preguntas y independientemente de, no, es yo cómo quiero hacer la entrevista y Exacto. evidentemente como profesional, luego tú te puedes cuestionar si estás en una empresa en la que te permite ser tú
porque conectas con esa propia cultura, o si no hay cultura de ningún lado, sino que hay un guión que tienes que seguir sí o sí. Entonces, ahí Eso, ya también nos estamos enfrentando como personas, como profesionales, a decidir si esa es nuestra manera de trabajar, si estamos en el lugar adecuado o no. Y evidentemente los candidatos igual, ¿no? Es el entender que al otro lado hay un ser humano, o sea, eso es lo que tenemos que mejorar, ¿no? El relacionarnos desde una perspectiva mucho más humana a nivel individual. exacto, exacto. Genial, genial, Maribel. Bueno, ya como último, sí que me gustaría, pues, aprovechando, ¿no?, que nos escuche, quizá, pues, no conozca tu método, me gustaría que nos contases, sé que es un método que me ha llamado la atención, la verdad, tu Bueno, la método. verdad es que te tengo que decir que el método es algo que ya no implemento Ah, porque, o sea, no implemento como estrategia de employer branding, pero lo sigo utilizando a nivel, todos los conocimientos y todo el itinerario que hay, porque estas 7 fases para mí son fundamentales a la hora de entender cómo nos relacionamos empresas y personas, ¿no? Empresas, me exacto. refiero a lo que es el sistema y profesionales o candidatos. Al final, el método nació para eh, mejorar esos puntos de conexión y a través de estrategias que utilizaba, o sea, de employer branding, que trabajaba con áreas de recursos humanos, pues me permitía ayudar a las empresas desde esa perspectiva y esa mirada. Para mí es importante, más allá del método, que no descontextualicemos la relación, ¿no?, entre lo que es la organización, la cultura, la empresa, llamémoslo como queramos, a la relación con las personas con las que nos tenemos que relacionar, en este caso candidatos, Mm, empleados. Para mí ese itinerario, esos 7 fases que empezaban desde entender quién es la empresa, que es un poco lo que me estoy repitiendo, pero para mí es clave. sí, 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 sí. Identificando quiénes somos como empresa, podemos entender bien hacia dónde nos queremos dirigir y a qué tipo de personas queremos atraer. Y a partir de ahí, aunar todo lo que hemos comentado ya a lo largo de este ratito, ¿no? Que es mejorar el proceso de onboarding, mejorar el proceso de acompañamiento durante todo el viaje del empleado, cuidarnos mutuamente para que incluso una posible salida no sea un drama, no sea una traición, no sea algo visto como negativo, sino que entendamos que las personas, igual que somos dinámicas y no somos las mismas con 20, con 30, con 40, nuestras motivaciones, objetivos o incluso el despertar, de decir, ostras, ¿qué estoy haciendo aquí? O me he dado cuenta que necesito otro reto y esto ha estado muy bien hasta hoy, pero ya está. Lo que es un empleado hoy, mañana puede ser un cliente o un colaborador, con lo cual hay que entender también que las salidas tienen que ser vistas como una entrevista se hace a la entrada, a la salida también para entender qué nos ha pasado, las Ujú. relaciones pasan por ahí. Y yo creo que el método, más allá de que ahora no estoy implementándolo, sí que es la semilla de entender cómo podemos mejorar todos los aspectos de relación entre las empresas y las personas. Y creo que eso sí que lo sigo haciendo Sí, de diferentes maneras, pero porque es importante entender cuáles son los puntos de fricción, ¿no? Y más allá de lo que es ese proceso de onboarding, me decías, ¿no? La contratación, cómo mejorar la atracción, el entender que las personas a veces están quemadas entre la empresa y estamos cansados de decir, los lunes tal, mi jefe tal, y es dar por hecho una serie de cosas que, hey, paremos, entendamos dónde estamos, por qué estamos, es como decir, ¿por qué estás con tu pareja, no? Entender la dificultad de una relación que te compense la decisión a diario. Y eso tiene que ser igual en una empresa, el saber por qué, más allá de un salario y de unas funciones. exacto, exacto. Pues Maribel, muchas gracias, la verdad. Hemos hecho todas las preguntas. Es súper interesante tu visión, la verdad que sí. Eh, Te agradecemos mucho desde Jaibo poder haber, pues, aceptado nuestra invitación, formar parte ya de lo que será nuestra, bueno, digamos así, ¿no? Digamos, espacio de, de recursos para que todo el mundo de recursos humanos pues, pueda escuchar, en este caso, pues,
gente como tú experta en su área y te agradecemos de verdad de todo corazón que hayas pasado un ratito con nosotros. Ha sido muy agradable, hemos aprendido muchísimo y Nada, bueno, muchas gracias a vosotros por precisamente crear estos espacios con propósito y con impacto para que, bueno, pues cualquiera que se pueda medio inspirar con algo, se lo lleve y lo adapte a lo que le vaya mejor.